esta venida a través de un mensaje de consolación. Por eso comienza las dos palabras al inicio: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Reina Valera. Consuelen a mi pueblo, dice la versión NBI. Pero a donde quiero llegar es al versículo número 7. Bueno, más bien el 8. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Ustedes cómo la tienen en la versión Reina Valera? Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando Casiodoro de Reina hizo la traducción, en la cual se están celebrando 450 años, él escogió poner este texto enfrente, en la parte del inicio, con la famosa figura del oso. Y este era el pasaje que él puso. Entonces, en esta mañana, en este marco en el cual estamos participando como seminario, por cierto, al rato tengo una reunión con el grupo que está organizando las celebraciones durante todo este año, es que quise tocar este tema. Vamos a hablar un poco sobre las traducciones. Esta es una reflexión o una conferencia sobre las traducciones de la Biblia en el marco de los 450 años de la publicación de la Biblia del Oso. Entonces, vamos a tratar de hacer un trazado de información, para mí muy interesante, eso siempre me ha fascinado a mí, y vamos a tratar de tener una idea acerca de esto, ¿no? Para empezar, muy bien sabemos que los idiomas originales en los cuales fue escrita la Biblia son el hebreo, el griego y el arameo. Y aquí quiero hacer una diferencia. Una cosa son los textos originales y otra cosa son los idiomas originales. Los textos es el papel, la arcilla, el pergamino en el cual el profeta o el apóstol escribieron. Esos son los textos. Los idiomas originales es el idioma en que se escribió. Textos originales ya no hay. Idiomas originales sí se pueden estudiar y de hecho los estudiamos. Aquí en el seminario estudiamos o se estudia el hebreo en el que se escribió la Biblia y el griego en el que se escribió la Biblia. Así es de que tenemos que entender eso para poder usar la nomenclatura adecuada. Los idiomas en los cuales fue escrita la Biblia fueron el hebreo, el griego, el arameo. El griego y el hebreo bíblicos no son los hebreo y el griego moderno. Aquí se enseña hebreo antiguo, no el hebreo moderno, lo mismo que el griego. Son formas antiguas de estos idiomas que tienen una larga, pero muy larga historia. El hebreo tiene una historia desde antes desde el año 1000 antes de Cristo, desde antes del año 1000 antes de Cristo. Es decir, más de 3000 años tiene tiene de historia o tiene de antigüedad el idioma hebreo. Y el griego aproximadamente 2600, 2500, 2700 años, cuando el griego se empieza a formar allá en la cultura griega alrededor de los 700, 600 antes de Cristo. Entonces nos damos cuenta que son idiomas muy, muy antiguos con una larga historia. Para obtener una imagen de cómo la Biblia ha llegado a los diversos grupos de gente en el mundo y en el tiempo, quisiera que pudiéramos ver esta imagen donde hay una agua y unas ondas. Y quisiera que ubicáramos en el centro la tierra de Palestina, y Jordán, lo que serían las tierras bíblicas, y ahí que cae una piedra. Esa piedra representaría la revelación de los apóstoles y de los profetas en ese momento antiguo y en ese momento histórico en los idiomas originales. Paz, ahí cae. Y entonces las ondas empiezan a expander hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Entonces, en nuestra mente podríamos observar, ya está graficado, se intenta graficar, el avance de los círculos concéntricos que salen hacia todos lados, hacia todo el mundo, comenzando por Palestina, y observemos los idiomas que alcanza a marcar la onda a la medida de que va pasando el tiempo y van avanzando. Hacia el sur serían las primeras traducciones que se empezaron a hacer,
cóptico, árabe, etíope. Hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda, griego, latín, gótico, posteriormente, a través del tiempo, inglés, y hacia allá estarían las traducciones en español. Hacia el norte, el armenio, el georganio, el eslavo, y hacia el este, a donde sale el sol, sería el siriaco de esas lenguas antiguas. Entonces, cuando más lejos avanzó la Biblia del centro, hebreo, arameo, griego, tanto más tarde fue hecha su traducción a otro idioma. Es decir, la traducción de la Biblia sí es un caminar en el espacio y en el tiempo. Se empezó a traducir porque el mensaje iba a otros lugares. Si el mensaje se hubiera quedado nada más allá, pues no hubiera habido necesidad de traducción. Entonces la traducción viene como parte propia del mensaje que se transmite y se va transmitiendo, se tiene que ir traduciendo necesariamente. Así que entre los textos en griego y hebreo y la traducción de Casiodoro hay una brecha temporal y geográfica considerable. 1500 años y pues Casiodoro fue en España, entonces de Palestina hasta España pasaron 1500 años aproximadamente. Entonces la intención es tratar de esbozar este trayecto de historia y de geografía de una manera muy breve y apelando mucho a su imaginación. Cómo es que esa traducción desde los inicios hasta las traducciones en español ha llegado, cuál fue el avance, qué hay detrás, ¿no? Cuando pensamos en la versión de Casiodoro de Reina, que él traduce en el 1567, es interesante ver todo lo que hay detrás. Esta traducción es un eslabón en una serie de traducciones y seguirá siendo un eslabón muy importante, y ahí vamos a tratar de hablar de la importancia. Entonces, vamos a comenzar con las primeras traducciones. El proceso de traducir la Biblia comenzó antes de la venida de Cristo, porque la Biblia está compuesta por Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, desde antes que Cristo viniera, el Antiguo Testamento se empezó a traducir. Las traducciones más importantes que se hicieron del Antiguo Testamento fueron en griego y en arameo. Las dos traducciones más importantes en esos idiomas, bien sabemos, es la Septuaginta en griego, pero también los targumes en arameo. Vamos a tratar de describir qué son los targumes. Los targumes fueron paráfrasis o traducciones verbales que surgieron en los tiempos de Esdras y Nehemías para los judíos que ya no hablaban hebreo. Hay que recordar que con el exilio el pueblo de Israel se va al exilio hablando hebreo, pero quienes regresan pues ya son los hijos y los hijos de los hijos. Y esos pues ya no hablaban hebreo, sino hablaban arameo. Y entonces para aprender los pasajes o la Biblia se hacían paráfrasis, es decir, los que sabían el idioma le tenían en texto hebreo y lo hablaban y lo traducían al arameo haciendo una paráfrasis. Ahora, estos targumes eran orales, no se escribieron al inicio. Fue hasta el siglo II después de Cristo que estas paráfrasis que se hacían se empezaron a poner por escrito. Los primeros 400 años, bueno, del 400 al 200, del 400 antes de Cristo al 200 después de Cristo son como 600 años, las paráfrasis en arameo o en algunos otros idiomas semíticos no se escribían, porque los maestros, rabíes, todos ellos, aquellos tiempos, resistían en escribir en otro idioma el texto o el mensaje en hebreo. Pero ya después de muchos años de resistirse, pues ya comenzaron a escribir y paulatinamente se empezaron a escribir los targumes de la ley. Para el siglo IV había ya los libros históricos, en el siglo XII los targumes de la ley, para el siglo IV los targumes de los libros históricos, para el siglo V el resto del Antiguo Testamento. Entonces, si notamos, el proceso de traducción del Antiguo Testamento fue paulatino, al menos en esta propuesta de las traducciones en arameo. Ahora bien, con las conquistas árabes,
¿Se acuerdan de Mahoma y sus amigos, años 600 y tantos para adelante, que conquistaron todo todos esos lugares? Hubo necesidad de traducir, hacer targumes en árabe. Ahora, estoy hablando de los judíos, no estoy hablando de cristianos. Son traducciones que los mismos judíos hacían para la gente que ya no hablaba hebreo y que estaba en otros lugares y en otros tiempos. Esos son los targumes. Las otras versiones importantes del Antiguo Testamento son las griegas, y la Septuaginta, lo mismo, fue hecha por judíos helenizados de la diáspora que ya no entendían el hebreo. Fue hecha para ellos, perdón, para judíos helenizados de la diáspora que ya no entendían hebreo. Ahora, la importancia de la Septuaginta es crucial, al final, más para el cristianismo que para el judaísmo. Fue una traducción que hicieron los judíos antes de Cristo, pero el uso de la Septuaginta trajo más provecho a los cristianos una vez que ya comenzó el movimiento cristiano después de que Jesucristo murió y resucitó. Entonces, algo así como para muchos de nosotros la versión en español Reina Valera, en la Biblia de los evangélicos diríamos que la Septuaginta era la Biblia de los cristianos del primer siglo. Para nosotros como evangélicos seguimos con nuestra Reina Valera y está bien. Bueno, si le preguntáramos a las iglesias del primer siglo, a las de Antioquía, a la de Filipos y a todas las que hubo después, ellos dirían, no, la Septuaginta. Una traducción que ni siquiera habían hecho ellos, una traducción hecha por los judíos, que al menos en la historia que se entiende de los cristianos, fueron los que mataron a Jesús. Entonces, con esto lo que quiero empezar a señalar, que estas cuestiones de la traducción, en esos tiempos, poco tenían que ver con quién las había hecho, sino más bien que existían para conocer los libros de la Biblia. Ahora, después del primer siglo, después del siglo I después de Cristo, hubo más versiones griegas que hicieron otros judíos, para judíos. ¿Por qué? Porque los judíos oficialmente rechazaron la Septuaginta para uso de ellos. Dejaron la Septuaginta para el uso de los cristianos, porque era la que usaban para comprobar que Jesucristo era el Señor. Miren, aquí hay un ejemplo, a mí me encanta poner este. Cuando leemos el texto hebreo en Isaías 7:14, dice, he aquí, la joven concebirá y dará a luz un hijo. Cuando ese pasaje lo tradujeron judíos helenizados en la Septuaginta, antes de que viniera Cristo, tradujeron, he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces los cristianos, ¿cuál crees que iban a usar para enfatizar el nacimiento virginal de Jesús? Pues la Septuaginta. Y por ese tipo de uso que los cristianos hacían, los judíos determinaron desechar la Septuaginta como una traducción en griego para los judíos. ¿Qué hicieron? ¿Se quedaron sin traducción en griego? No. Otros judíos tradujeron al griego el Antiguo Testamento. Entre ellos, entre esas traducciones está la versión de Aquila, la versión de Simaco y la de Teodosión. Ahora, esto es importante por lo que va a pasar después, ¿sí? Ahora, la importancia de esta obra hasta Teodosio y Simaco, Teodosio y Aquila. Ahora, vamos a tratar de seguir la pista de la Septuaginta, ¿por qué? O de la traducción en griego, ¿por qué? Porque al final esta llega a repercutir en la traducción de Casiodoro de Reina. Siguiendo la pista entonces de estas versiones griegas en el ámbito cristiano, ya en el ámbito del cristianismo, cabe destacar la obra de Orígenes que se llamó la Exapla. Orígenes vivió, y fija el tiempo, 185, 255 después de Cristo. O sea, estamos hablando finales del siglo II, inicios del siglo III. Y él realizó esta obra que se llamó así, la Exapla. ¿Por qué? Porque tenía 6 columnas. En una columna tenía el texto en hebreo.
En otra columna tenía el texto en hebreo, pero con letras griegas, transliterado. En otra tenía la versión de Aquila, en otra tenía la versión de Simaco, en otro tenía la versión de Teodosión y en la otra tenía la Septuaginta revisada por él mismo. Nota entonces que la obra de Orígenes es comparar el texto griego con el texto hebreo. ¿Por qué? Porque era el que se usaba ya. Y siendo cristiano, Orígenes usó traducciones al griego que hicieron los judíos, además de la traducción que habían hecho los judíos, pero que ya era propiedad, por decirlo así, de los cristianos en esos tiempos. La importancia de esta obra radica ¿en qué? En que detrás de esta versión están los manuscritos hebreos más antiguos que se tenía conocimiento hasta antes de la mitad del siglo XX, o sea, del siglo pasado. Déjeme, te lo explico de otra manera. Hasta 1950, los textos en hebreo más antiguos eran alrededor del siglo X después de Cristo. Pero la Exapla, que se tenía acceso a algunas partes de ella, refleja entonces un texto hebreo mucho más antiguo que los textos masoréticos, y esa es la importancia para los estudiosos de la obra de Orígenes de la Exapla. ¿Sale? Entonces vamos avanzando en ese círculo, siguiendo la pista hacia un poco el occidente, haciendo énfasis en la importancia de la Septuaginta. ¿De ahí a cuál brincamos? Bueno, pues la famosa Vulgata de Jerónimo, es decir, ya las versiones latinas. Recordar que cuando el Imperio Romano tiene su máximo apogeo, o cuando comienza el Imperio Romano, siglo I antes de Cristo hasta el siglo II, III después de Cristo, el idioma que se habla es el griego del Nuevo Testamento, el griego koiné. Pero ya a estos tiempos, 200 y 300, empieza a ser más importante el latín, y entonces se hace necesario traducir ya a una tercera lengua un poco más lejana, y en tanto el tiempo como en espacio, que es en latín. Hubo varios intentos. La primera fue la Vetus Latina, una traducción al latín hecha antes de Jerónimo, 250 antes de Cristo. Se cree que la Vetus Latina se usó la Septuaginta. No fue una traducción del hebreo, sino fue una traducción de la Septuaginta al latín. Pero después Orígenes traduce la Vulgata. Es una obra muy importante, la ordenó el Papa Dámaso, se le encarga a Jerónimo, y la traducción fue muy paulatina. Los evangelios se tradujeron en el 383 y se cree que usó un poco la Vetus Latina para ayudarse en su traducción. Pero ya estando en Belén, tradujo el Antiguo Testamento y decidió hacer la traducción no de la Septuaginta, sino de los textos hebreos a los que él pudo tener acceso estando allí en Palestina. Se asesoró con rabinos judíos y tradujo por el 389 hasta los libros de los reyes. Para el 396 había completado Salmos, Job, Esdras y Crónicas. Después se enfermó por un tiempo el amigo y pues no le pudo dar la traducción hasta el 404, donde ya está Josué, Ruth, Jueces y Esther, y así paulatinamente hasta antes de morirse pudo traducir todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento al latín. Traducción hecha desde los originales, desde los idiomas originales. Entonces, ¿cuál es la importancia de la Vulgata? Que de la Vulgata se puede rastrear textos hebreos previos a los masoretas también, sin superar a los textos que están detrás de la Septuaginta y del Exapla, que por cierto, Jerónimo también se ayudó del Exapla para hacer la traducción. Y esto quisiera señalar otro punto acá. Los traductores no hicieron las cosas solitos. Vaya, aún Casiodoro de Reina, cuando hace su traducción, se vale y se ayuda de otras traducciones al español que ya existían.
¿Por qué? Porque ellos no entendían la traducción, al menos por lo que estuve revisando, como nosotros la entendemos. Al menos la intención no era mucho como la nosotros, sino había una intención especial que ahorita vamos a comentar. Bien, entonces la Vulgata de... Ahora, por cierto, la Vulgata de Jerónimo fue declarada la versión oficial de la Iglesia Católica Romana hasta el Concilio de Trento. Ahora la pregunta es, ¿y cuándo fue el Concilio de Trento? El Concilio de Trento fue hasta 1546, después de la Reforma. Antes no había una versión oficial. Se usaba la Vulgata, pero no estaba así como muy afirmada como la versión oficial. La Iglesia Católica Romana la pone como versión oficial en el Concilio de Trento como una respuesta a la presión que los reformadores estaban haciendo con las traducciones a los idiomas modernos, como alemán, el mismo español, y en fin, inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, la cuestión de la Vulgata, pegarla a la Iglesia Católica, como decir Iglesia Católica es igual a Vulgata, Vulgata igual a... no es tan firme ni tan fuerte. ¿Ok? Bien, hasta ahí llegamos a la Vulgata, que fue lo que más se usaba durante toda la Edad Media. Y entonces aquí vamos a brincar un poco ya a las versiones en español. ¿Sí? Ahí está, vamos a ver. Pero antes de hablar de las versiones en español, yo quisiera platicarles un poquito del idioma español. El español, en contraste con los idiomas bíblicos originales, es resultado de la interacción del latín con las lenguas que se hablaban en la península ibérica antes de que llegaran los romanos. Esto empezó a ocurrir alrededor del año 300 o 200 antes de Cristo. Es decir, el idioma español en cierta manera es más nuevo que el idioma griego y el idioma hebreo. Ellos son más antiguos, tienen una historia más larga. Las lenguas habladas por los pueblos habitantes de la península ibérica, estos pueblos fueron conquistados por los romanos. Antes de que llegara a Roma, la zona ibérica estaba poblada por celtas, celtíberos, tartesios, fenicios y griegos. Cada uno con su propia lengua o su propio idioma. Que en esta mezcla, algunos de estos idiomas permanecieron en algunas palabras en español o algunos conceptos. Por ejemplo, la idea del verbo ser o estar, muy propio del español, que ni siquiera en inglés ni en griego está, viene de ¿dónde lo tengo? Del idioma celta. Lo mismo que la palabra gancho o colmena. La palabra barranco viene del ibérico. La palabra izquierda y chaparro vienen del vasco. Luego el latín impuesto por los romanos se mezcló con estas lenguas que se llaman técnicamente lengua sustrato, y esta mezcla dio origen a los diferentes lenguas romances, entre ellas el italiano, el francés, el rumano, el catalán, el portugués y el español o castellano. Entonces, la intención de esto es poder mirar cómo va paralelo la traducción desde los idiomas originales y el surgimiento del español. Y cómo nosotros tenemos en nuestras Biblias en español, y Casiodoro en concreto, sí, la traducción de los idiomas antiguos o bíblicos, pero a un idioma que también tiene su propia historia. Y entonces ahí tuvo que impactar necesariamente la manera en el entendimiento del mensaje más bien. Ok, ahora,
Estamos hablando de ahí, esto fue hasta el año 300 aproximadamente. Con las invasiones bárbaras, al español se incorporan algunas otras palabras, por ejemplo, de origen germánico, la palabra guerra, la palabra yelmo. Con la invasión de los árabes, dejaron como 4,000 palabras, entre ellas la palabra almohada, ajedrez y aceite. Acuérdense que los musulmanes, ¿cuánto tiempo estuvieron ocupando España? Cerca de 800 años, aproximadamente del 700 hasta 1492, cuando los reyes católicos los expulsan de España definitivamente. Entonces, obviamente la influencia se dejó sentir en esto. Bien, en el siglo XIII, Alfonso el Sabio, el intelectual de aquella época, estandarizó el castellano medieval. Y con los reyes católicos en 1492 hacen del castellano el idioma oficial de España. Hasta ese tiempo. Y ellos, bueno, no ellos, sino sus eruditos que estaban ahí con ellos, unifican la gramática y la ortografía y la expanden por todo el país de España. Eso ya está en el siglo XV. Y en el siglo XVI es cuando viene el famoso siglo de oro de las letras españolas, que era como el resultado ya de todo este afianzamiento, si podemos decirlo así, del idioma español, pues valga la redundancia, en España. Y es en este siglo cuando se traduce, Casiodoro hace su traducción al español áurico, dicen así los estudiosos, ¿no? Y el Quijote se escribe ya entrando ya por el 1600 y cachito. Entonces, Casiodoro, la traducción de Casiodoro de Reina puede estar catalogada en este auge, dentro de este movimiento literario, auge de que la lengua española o castellana comienza a conformarse, ¿no? Así tenemos una brecha espacial y temporal desde el origen de los libros bíblicos en su idioma original hasta la traducción de Casiodoro de Reina en 1569. Esto nos lleva a algunas consideraciones más. Los idiomas evolucionan y la transmisión de los textos bíblicos también. Estos cambios no se van a detener y por lo tanto la preservación y traducción de los libros sagrados no está ajena a los cambios de la historia. Eso lo tenemos que reconocer y aceptar porque eso ocurre. Ya lo que podamos hacer en cuanto a las doctrinas que conocemos o que sabemos de la preservación y la inspiración, ya sería otro tema para platicar. Bien, vamos a las primeras traducciones en español que se hicieron. Las traducciones de la Biblia completa al español, es una cosa interesante, anteceden a traducciones de otros idiomas modernos. Al español se tradujo la Biblia antes que al inglés, completa. Hablo de traducciones completas desde los originales. Antes que el francés, antes que el portugués. Es más, ¿cuál es la Biblia, cuál es la Reina Valera de los americanos o de los anglos? La famosa King James. ¿En qué año se tradujo? Pasado 1600, 1607, 1600, por ahí así. O 1611, no, 1614 según vi el dato. Más de 50 años antes, Casiodoro tradujo al español la Biblia. Entonces la Biblia de Casiodoro marca un hito en la historia de la traducción y de la literatura, ya no nada más de la traducción bíblica, sino de la traducción en general. Pero bueno, antes de llegar allá, por ejemplo, la Biblia alfonsina. ¿Se acuerdan de Alfonso X, el que les comenté hace rato? Que estandarizó el idioma español medieval. Bueno, él era un como tipo, le gustaba mucho la cultura y él quiso hacer una enciclopedia que abarcara toda la historia de la humanidad. Y entonces él dijo, bueno, ¿y dónde se empieza a contar la historia? Pues en los libros de la Biblia. Y entonces él hace la traducción de la Biblia. Esta traducción se conoce como la traducción alfonsina, 1280.
y que es parte de una obra magna que se llama La General Historia de la Humanidad. Ahora, esta traducción se hizo de la Vulgata, no se hizo del hebreo ni del griego, se hizo de la versión que se usaba universalmente en aquellos tiempos. La otra de las Biblias en español importantes, y esa es antes de Casiodoro y también la que sigue, la Biblia de Alba. Después de Alfonso X vino la traducción de la Biblia de Alba en 1422. Esta sí fue la primer traducción de los originales hebreos al español del Antiguo Testamento. ¿Quién la hizo? Bueno, la hizo o la promovió, o la pidió un señor que se llamó Luis de Guzmán. Era el líder de aquellos tiempos de una orden tipo monástico. ¿Se acuerdan de los cruzados? De esas órdenes de guerra que había. Bueno, este señor era uno de los líderes de la orden de Calatrava, una orden que se originó allá por el 1100 y tantos o 1200, y él era el líder, el maestre de esa orden. Y entonces él contrata a ese judío que aparece ahí, Moisés Arragel, y le dice: oye, pues necesito que me hagas este trabajo, traducir el Antiguo Testamento al español de los originales hebreos. Este judío se resistió y dice: no, porque cuando ustedes hacen las Biblias, ponen imágenes, y yo soy judío, yo no estoy de acuerdo con las imágenes. Entonces, de una manera muy sutil, pues presionó a este judío, y al final hay varias versiones. Dicen que les dio mucho dinero, y la otra es que les mandó unos cuantos soldados, como para disuadirlo, y al otro pues no le quedó más que hacerlo. Ahora, déjame comentarte, esto fue en la ciudad de Toledo. En esos tiempos, en Toledo convivieron la cultura árabe, la cultura judía y la cultura cristiana. Entonces era un ambiente también de mucho desarrollo cultural. Allí había una colonia de judíos importantes a la cual pertenecía Moisés Arragel, y entonces él hace esa traducción. Y la parte del Nuevo Testamento, esa sí no se hizo del griego, esa se hizo de la Vulgata, del latín, y no la hizo judío, obviamente no la hizo él, sino frailes cristianos contratados por Luis de Guzmán. Ahora, cuando ya salió esta Biblia, la compró el duque de Alba, y por eso se llama la Biblia de Alba. 1422, de los hebreos, de los textos hebreos en el Antiguo Testamento al español, y de la Vulgata al español. Bien, vamos ahora un poco ya a la cuestión, acercándonos a Casiodoro y su contexto. Para eso quisiera hacer un recuerdo de la importancia del humanismo y la Reforma, y cómo impactó en la traducción. No se puede entender la obra de Casiodoro sin la influencia, sí, de la Reforma, pero también del humanismo. Y no nada más con él, sino en toda España. La Reforma y el humanismo es un punto de quiebre en lo que se refiere a traducción, impresión y preservación de los textos antiguos en general, repercutiendo fuertemente en los textos bíblicos. Lo que hace el humanismo y el Renacimiento es decir, vamos a los originales de todas las obras que ahora estamos teniendo acceso. Dado que vino la guerra que se acabó, vino la invasión de Constantinopla y se rompió la barrera que había con Oriente, entonces tuvieron acceso a muchos escritos en idiomas antiguos que solamente de este lado estaban en latín. Entonces, los educados, los estudiosos dijeron: busquemos las fuentes. Y entonces buscaron las fuentes aún de Aristóteles, de Platón, se fueron a buscar los textos griegos, y eso fue impactó también en los textos religiosos, incluyendo entonces la Biblia. Y entonces, de los primeros que empezaron a hacer estos trabajos de ir y traducir y traerlo a los idiomas actuales de aquella época, está un señor, un judío convertido, fíjense, un judío convertido, se llamó Martín de Lucena, por España, patrocinado por otro señor que se llamó Marqués de Santillana,
hizo una traducción de la Biblia al español, del griego al español, algunas partes del Nuevo Testamento. Entonces estamos en la época ya del siglo XVI, en donde estas cuestiones de traducción, impresión, los idiomas antiguos están cobrando mucha relevancia. Y entonces viene una obra importantísima también en aquellos tiempos que se llama la Políglota Complutense. ¿Qué es esto? Esta fue una gran obra de impresión de los textos bíblicos en diversos idiomas. Pero ahorita les voy a decir cuáles fueron. Se llamó Biblia Políglota Complutense, que fue la primera edición impresa de varias lenguas de una Biblia completa. Es considerada uno de los testimonios más relevantes del humanismo cristiano del Renacimiento y el mayor monumento tipográfico de la imprenta española de la época. Fue un trabajo extraordinario. Su elaboración fue encargada o dirigida por el cardenal Francisco de Cisneros, Francisco Jiménez de Cisneros, que no es mi pariente antiguo, pero es ese señor. Él fue el confesor de Chabelita, bueno, pues de los Reyes Católicos, porque los Reyes Católicos también alentaban el desarrollo cultural de su país. Sí, se cerraron mucho a la Reforma, pero también ellos trataron de cultivar al menos algunos sectores de su país, ¿no? Y entonces con Jiménez de Cisneros, él lo que hace, en ese afán de buscar los textos antiguos, él empieza a buscar por todos lados textos en griego y en arameo, en hebreo, antiguos, va a los textos masoréticos, hace una investigación, y ya que tiene los manuscritos, porque todavía no se imprimía, bueno, se habían empezado a imprimir, pero todavía no estaban impresos los textos en las lenguas originales, él, una vez que recolecta todos los manuscritos que pudo recolectar, comienza la labor de pasarlos a la imprenta. Y el gran aporte de él es que tiene mejores y más antiguos textos que los que pudo tener Erasmo de Rotterdam cuando él hace su Nuevo Testamento en griego. Ahora, fue una obra monumental, no fue solito él, como en el caso de Orígenes o de Jerónimo. No. Hubo profesores de la Universidad de Alcalá, que él era el encargado de ahí. Los hebraístas, Alfonso de Zamora, Pablo Coronel, Alfonso de Alcalá, los helenistas, Demetrio Ducas. Realmente no importa mucho los nombres, ¿no? Solamente los menciono. ¿Por qué? Porque eran gente humanista, intelectual, que trabajaba mucho sobre esto. De la impresión se encargó un tipógrafo llamado Arnaldo Guillén de Brócar, que también hizo un gran trabajo de impresión, y al fin la obra salió y es catalogada como una de las más bellas del siglo XVI, la Biblia Complutense. Fueron 6 volúmenes, tampoco fue así, aquí está, ¿no? O las Biblias paralelas, que tenemos nosotros Biblias paralelas, 4 versiones y así. No. 6 volúmenes. Los primeros 4 volúmenes corresponden al Antiguo Testamento. Y ahí está, en hebreo, la Vulgata, la Septuaginta, una traducción interlineal de la Vulgata y los textos hebreos. El Pentateuco, en la parte del Pentateuco, incluye un Targum en arameo de esa sección, que se conoce como el Targum de Ónkelos. Y en esa sección del Pentateuco aparece la traducción al latín de ese Targum arameo. Estos son los primeros 4 volúmenes. El 5.º volumen contiene el Nuevo Testamento. Ahí está el texto griego y el texto latino de la Vulgata, y ahí incluye un diccionario griego-latín. Es como ahora tenemos nuestro griego-español en nuestro Nuevo Testamento, pues era ahí el griego-latín. Y el volumen 6 contiene un vocabulario hebreo, caldeo, con explicación latina de cada término, un índice de nombres propios latinos con su correspondencia en hebreo y griego,
y una breve gramática hebrea. Todo eso. Por eso fue una obra monumental. Cosa curiosa, nada en español. Nada en español. ¿Por qué? Porque pues seguía siendo católico y en esos tiempos no podía traducirse al español, a los idiomas modernos, vernáculos o de ese tiempo, la Biblia. ¿Sí? Pero la intención era proveer las mejores fuentes para los futuros traductores o bien para la gente que investigara los textos bíblicos. La impresión comenzó en enero de 1514 con el volumen 5, comenzaron con el Nuevo Testamento. Y en 1517 se terminaron de imprimir los 6 volúmenes de la obra, pero no pudieron salir a la venta. ¿Por qué? Porque había un personaje que se llamó Erasmo de Rotterdam, que era muy amigo del Papa de ese tiempo, que era León X. Y cuando Francisco Jiménez de Cisneros le dijo al Papa, oye, ya estoy yo listo para sacar, como su cuate Erasmo le convenció, no le dio chance para que Erasmo pudiera sacar su Nuevo Testamento en griego impreso. Sí. Y fue hasta 1521 cuando la obra se empezó a vender. Se hicieron 600 ejemplares editados en papel y 6 ejemplares en vitela. Ahora, quiero decirte que cuando Cisneros comienza su asunto de esto de traducir, él le dijo a Erasmo, oye, vente, ellos se conocieron, vente, ayúdanos. Y el Erasmito dijo, no, los traductores y los eruditos siguen siendo muy humanos, muy humanos. Cisneros invitó a Erasmo a participar, pero no quiso, y al ser amigo de León X, ya comenté, estaba prohibido la publicación de la políglota hasta que Erasmo sacó el suyo con mucha menor calidad en su base textual. Es decir, aquí está la políglota y aquí está el Nuevo Testamento de Erasmo. Los textos a los que recurre Erasmo son de menos calidad y más recientes que los que ocupó Cisneros. Es decir, los que estudian crítica textual estarían mejor y más contentos con la obra de Cisneros que con la obra de Erasmo de Rotterdam. Ahora, ¿cuál crees que usó Reina, Casiodoro de Reina? Usó la de Erasmo. ¿Por qué? Porque Erasmo era mejor visto por los protestantes que Cisneros. Además, al amigo Casiodoro le habían echado de España, andaba por otras partes de Europa. Todas las traducciones protestantes de esos tiempos se hicieron en base al texto de Erasmo de Rotterdam, que era de menor calidad textual que el de Cisneros. Es importante entonces reconocer eso. Bien, con esto, así de trasfondo, ya faltan 5 minutos para las 9 y hasta ahí lo vamos a dejar porque no va a dar tiempo. Eso será tiempo para ya que le entremos a Casiodoro de Reina. Ahí si alguna ocasión alguien no viene a predicar estos días, pues yo puedo continuar. Si no, pues será hasta el próximo bimestre. Gracias, hermano Jonathan.